como padres de la lingüística rusa, que fue de los que empezaron a describir los elementos teóricos de la fonética y fonología. Él se llama Tulbeskoy, ¿no? En Principios de Fonética y Fonología, él hace un análisis de cómo se observa la fonética y la fonología en las lenguas del mundo, ¿no? Entonces, empiezan a describir elementos teóricos que nos van a ayudar a empezar a esclarecer por dónde va la fonética y por dónde va la fonología, ¿no? El primer punto que nos comenta es que son elementos mínimos de habla, son sonidos que forman un continuum. Para empezar, eso es importante. La fonética lo que va a estudiar son todos estos elementos que son los sonidos, ¿no? O sea, se nos debe quedar en la mente que la fonética estudia todos los elementos mínimos, todo lo que habla, todos los elementos mínimos del habla, o sea, todos los sonidos. Y cuando habla de un continuum es, por ejemplo, yo estoy hablando y estoy comentando y los sonidos se siguen produciendo. Entonces el continuum no para, o sea, hasta que yo deje de parar, ese continuum se detiene. Pero cuando estamos emitiendo nosotros, ese sonido se está representando en términos físicos, ¿no? Que no lo vemos, ¿no? Sino simplemente lo escuchamos. Ese es el sonido. Lo que ustedes están escuchando son sonidos. Y esos sonidos se van a expresar a través de onda sonora, ¿no? Y está marcado por variaciones debidas por las diferentes cuestiones. Por ejemplo, no es lo mismo esta onda sonora que yo le estoy emitiendo a una mucho más fina, que puede escucharse de una voz de una mujer. O sea, va a depender de los diferentes locutores, o sea, de las diferentes formas de habla de los diferentes humanos, ¿no? Entonces, no es lo mismo un habla de un niño, han escuchado cómo habla un niño y tiene una forma muy agudita, muy tenue, y cómo habla una mujer, o cómo habla un hombre, o cómo habla un abuelito, una persona ya mayor, grande, o cómo habla una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad respiratoria, o cómo habla una persona que fuma mucho cigarro y también tiene una forma de habla muy, muy ronca, ¿no? Entonces, hay muchas diferentes formas de habla, variaciones de habla, y eso se registra en las ondas sonoras, ¿no? También en los cambios de ánimo, o sea, no es lo mismo cuando estoy hablando de forma tranquila o cuando estoy hablando enojado o cuando estoy hablando triste. Entonces, ese tipo de los sonidos o sea, se van a marcar también dependiendo del estado de ánimo, ¿no? Y también dependiendo si algunos están enfermos, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, han escuchado que habla y suena como mormado, porque él está afectando parte de su aparato fonador, los sonidos cuando lo está emitiendo, ¿no? Entonces habla como si estuviera así como con la nariz tapada, ¿no? Entonces, ese es porque alguien está enfermo y su sonido va a cambiar, va a variar, ¿no? Entonces, recuerden que la fonética va a estudiar los sonidos del humano, ¿no? O sea, y después, a pesar de toda esta variabilidad, lo que podemos observar es un nivel articulatorio y un nivel acústico, ¿no? Que somos capaces de nosotros de segmentar ese continuum. O sea, nosotros tenemos esa habilidad de poder segmentar. O sea, yo ahorita le estoy hablando, pero en lo que estoy hablando puedo decir A, o sea, puedo reconocer elementos propios de los sonidos y esos yo los puedo ir segmentando, ¿no? O sea, en casa puede reconocer que hay dos sonidos que son similares, que es la A, ¿no? Que es el mismo sonido, y eso ya es, en este continuo yo ya puedo reconocer sonidos, ¿no? Pero esos elementos los puedo identificar no solo en términos de la percepción, sino también a nivel de la articulación y a nivel del nivel acústico, ¿no? Entonces, los sonidos los podemos analizar a través de elementos articulatorios y a través de elementos acústicos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y podemos empezar a distinguir, eso se le conoce, empezar a distinguir unidades lingüísticas distintivas, ¿no? Y eso lo podemos ver de forma real, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, podemos encontrar varios tipos de K, ¿no? Eh, que fonéticamente, dependiendo del contexto fónico en el que se encuentra, por ejemplo, puede haber que haya una vocal atona, una vocal tónica, una vocal a inicio o a final de la sílaba. Entonces,
El contexto me lo va a decir cómo está la K rodeada de otros sonidos, ¿no? Y a partir de eso yo voy a escuchar el sonido y puedo escuchar, por ejemplo, en queso, casa, comer, y estoy utilizando este sonido que está entre los corchetes que pueden ver aquí. Es el sonido, o sea, el sonido que están escuchando en queso, comer, casa, estoy escuchando el mismo sonido, vean, y ese sonido ya empezamos a empezar a identificar estas unidades distintivas, ¿no? Así, órale, este sonido suena de esta forma, pero después les voy a enseñar cómo describir este sonido de forma fonética, ¿no? Ahorita es nomás para que se den cuenta cómo podemos identificar de forma muy simple sonidos, ¿no? Dentro de nuestro repertorio de habla, ¿sale? Eh, Más adelante podemos encontrar algunas características que ya nos van a decir que dentro de dentro de este nivel lingüístico vamos a encontrar dos niveles, ¿no? Uno, que va a ser la fonética, que es principalmente que va a tratar la variación articulatoria y acústica y el modo en que se percibe. Son varios elementos, no es tan sencillo concebir esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a identificar elementos de variación articulatoria. O sea, esto significa que cómo vamos a articular los sonidos, cómo los articulamos, cómo los producimos, ¿no? ¿Con qué los producimos? ¿Qué elementos utilizamos para producirlo, ¿no? Acústica son estos elementos físicos de cómo se va a desarrollar el sonido y cómo es uno diferente de otro en términos de la cuestión de la física, ¿no? De la física del sonido. O sea, estamos hablando no sé si se acuerdan de sus clases de, de física, de estos elementos que ves, que van a ver la masa, la cuestión de la fuerza, todas estas cuestiones físicas que ya se analizaron en términos de ciencia. Dentro de la acústica también vamos a encontrar, por ejemplo, las ondas sonoras se pueden medir, ¿no? Por los hertz, ¿no? Se puede medir la amplitud, la longitud. Entonces, son elementos físicos propios del sonido, ¿no? Y eso es un elemento con el que se puede trabajar desde la fonética, ¿no? Y el modo de cómo se percibe es cómo nosotros vamos a ir percibiendo estos sonidos a través de nuestro repertorio de habla, pero dependiendo del habla que uno pertenezca, en la que uno socialmente esté, ¿no? Dentro del lenguaje que uno conozca, ¿no? Entonces, no es lo mismo que ustedes perciban ciertos sonidos del español cuando estén hablando con un español o con un argentino o con un español de España o un mexicano. Ellos hablan español, todos hablan español, pero vamos a percibir ciertos sonidos dependiendo de nuestra cultura y de donde somos originarios, ¿no? Y entonces va a haber sonidos que se nos van a parecer raros y no los vamos a percibir o sea, sí los escuchamos y los percibimos, pero a veces nos va a generar confusión de qué quiso decir, ¿no? O que como que no se le entendió. Entonces, eso también es parte de la fonética, que es un área que se trabaja, que es la fonética perceptiva, ¿no? Entonces, de aquí van a surgir tres áreas importantes que más adelante las describiré más a fondo, pero, y de hecho las vamos a trabajar más a fondo, no todas, más la fonética articulatoria, pero las otras dos un poco, no tanto, porque si no nos llevaríamos todo el curso, o sea, de fonética para todo el semestre, ¿no? Entonces, lo que nos importa es que aprendamos de todo un poco, ¿no? Porque es un curso totalmente introductorio y no es como se vuelvan especialistas de fonética articulatoria, fonética acústica, fonética perceptiva, fonología no lineal, o sea, no. O sea, vamos a ver elementos generales de todas estas cosas que es la fonología y fonética, ¿no? Y otra área que es importante dentro de estos niveles es el nivel de la fonología, que ocupa elementos de las cuestiones que son invariantes, ¿no? O sea, las unidades lingüísticas que ya están codificadas en nuestro repertorio, de nuestra cognición y de nuestra percepción cognitiva, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo muy simple. Por ejemplo, yo ya no puedo confundir el sonido P con el sonido B. ¿Por qué? Porque el sonido P es un sonido que que ya lo tengo
y no puedo decir que peso tiene el significado de beso, o sea, no puedo decir que es lo mismo, tiene dos significados totalmente diferentes. Una cosa es una cuestión monetaria y otra es una cuestión física, fisiológica, ¿no? Entonces, ya cuando yo ya tengo bien asimilado todos estos sonidos de tipo fonético y ya los tengo registrados en mi repertorio enciclopédico de los sonidos del español, ya no puedo confundir la P con la B. Y entonces por eso dice que son elementos invariantes, o sea, que no varían, que son únicos dentro de este repertorio y estos unidades mínimas, unidades lingüísticas, se les conoce como fonemas y que pueden ser codificadas como ondas sonoras y que las podemos percibir y toda esta cuestión. Pero vean, eso es importante porque luego adelante en el curso a veces confunden elementos fonéticos con elementos fonológicos y entonces ahí es cuando empezamos a tener los problemas. Y además luego me confunden elementos no solo fonéticos con elementos de escritura, ¿no? Entonces una cosa, estamos hablando de tres elementos diferentes, ¿no? Uno es la fonética, uno es la fonología y otro sistema totalmente que no es el sistema que estamos trabajando en esta materia, es el sistema de escritura, ¿no? Entonces, cuando yo pongo, de hecho, vamos a trabajar y vamos a poner como ejemplo porque para poder entender y leer algunas cosas, tenemos que tener el referente de la escritura, por supuesto, pero eso es como ejemplos nada más, pero no va a ser como lo esencial, o sea, es para que no nos pierdamos, ¿no? Como ahorita les puse el ejemplo de, de cómo se escribe con ortografía, eso es escritura, pero al lado les puse cómo se escriben los fonemas, ¿no? Y eso es fonología, ¿sale? Que más adelante lo vamos a aclarar y lo vamos a ir, voy a ir repitiendo más cosas y es sobre lo mismo. Entonces, en términos pues más amplios, la fonética se caracteriza especialmente por una total exclusión de toda la relación entre los complejos fónicos estudiados y su significación lingüística. O sea, no tiene que ver nada con la cuestión, bueno, sí tiene que ver con la cuestión fonológica porque son elementos con los que va a retroalimentar la fonología, pero no, la fonología no tiene que ver nada con la fonética, ¿no? O sea, ese es como lo que me está diciendo esta expresión, ¿no? La fonética puede ser definida como una ciencia del aspecto material de los sonidos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos analizar los sonidos fonéticamente. O sea, los sonidos, desde que yo hago la grabación, tengo la grabación de los sonidos, de esos sonidos, los puedo analizar fonéticamente, los puedo describir. Entonces, por eso esa es la cuestión científica. Y aparte, como es material, como los puedo captar a través de un dispositivo, puede ser desde una computadora, desde un celular o desde una grabadora digital, ya capto el sonido, lo grabo y después lo analizo. Y lo puedo analizar a través de programas, ¿no? Y esos programas me van a ayudar a poder a identificar ciertas características propias de esta materialidad del sonido, ¿no? Entonces es importante que la fonética es lo que se acerca a estudiar esta cuestión. ¿Y qué estudia la fonética? Pues los sonidos del habla, ¿no? O sea, cada sonido no es como todos los sonidos son iguales, no, cada sonido tiene ciertas particularidades, tanto acústicas como articulatorias, ¿no? Y todo fonetista, o sea, todos los que se dedican a trabajar la fonética y fonología, pues lo que hacen es analizar ese tipo de sonidos en términos ya más científicos, ¿no? Que es un poco yo lo que les voy a enseñar a describir un sonido en términos ya más científicos, ¿no? Que va a ser poco a poco. Ahorita vamos empezando, es la parte introductoria, pero sí para que se vayan dando cuenta, ¿no? Nos quedan ya poquito tiempo, pero ya casi acabo. Y a ver, y bueno, ¿y qué pasa con la fonología, no? La fonología, la mayoría de las particularidades de los sonidos no son de modo alguno esenciales, puesto que las mismas no actúan con las mismas marcas distintivas de las palabras. El fonólogo se ha de tener en cuenta que el sonido solo es aquello que cumple con una determinada función de la lengua. En este caso, el sonido va a tener una función importante dentro de la lengua de donde se están emitiendo esos sonidos. Eso significa que se van a convertir dentro de su repertorio
fonológico, el sonido se va a convertir en un fonema. O sea, ya deja de ser un sonido descrito como con todas las características que se debe describir un sonido, articulatorias, físicas, perceptivas, pero cuando ya yo lo asimilo dentro de mi repertorio fonológico, ya deja de ser sonido así como burdo y se convierte en un sonido totalmente cognitivo que yo lo voy a reconocer en mi lengua y que va a ser parte de las emisiones que yo haga y se va a convertir en un fonema, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Primero está como una forma pura el sonido, pero ese sonido yo lo voy a generar significativamente dentro de mi repertorio cognitivo y dentro de mi habla y dentro de mi lengua, y eso va a ser lo importante, cómo el sonido ya se va a convertir parte de mi inventario fonológico y de mi realidad significativa. Entonces muchos autores, y eso lo van a encontrar en sus definiciones cuando estén buscando, y él va a decir, un sonido, un fonema, o la fonología estudia los fonemas, y estos fonemas son las unidades mínimas significativas, ¿no? Está muy abstracto el concepto, pero es quien tiene que ver con esto que les comento, ¿no? El sonido puede estar ahí y muchos podemos enfrentarnos a escuchar muchos sonidos. Por ejemplo, si yo no soy hablante de la lengua anguigua o del hablante de la lengua náhuatl o de la lengua tepegua o de la lengua tomí, yo lo que voy a escuchar son simplemente sonidos, muchos sonidos. Algunos se van a parecer a los sonidos de mi repertorio que soy hablante de español, ¿no? Otros no los voy a reconocer porque no están dentro de mi repertorio. Los que sí reconozco son mis fonemas que son del español. Todos los que yo tenga aquí impregnados en mi cognición, en mi cerebro, y de uso significativo, esos sí yo los voy a reconocer. Pero en otras lenguas yo no los voy a reconocer. ¿Por qué? Porque no conozco la lengua, y cuando los empiezo a escuchar y escucho como sonido, o sea, sonidos que pues para mí no tienen un significado porque pues no conozco, no soy hablante de esa lengua. O puedo escuchar e, o sea, estoy escuchando un sonido que tiene una variación, un sonido vocálico que tiene una variación y que tampoco son parte de mi repertorio de hablante del español. Y que ese sonido puede ser tanto de lingüigua o también puede ser de lenguas mayas, ¿no? Pero ya cuando esos repertorios ya los conoce uno y empieza a analizar y ya son parte de mi cognición, ya puedo decir, son fonemas. El fonema es una A, es un fonema A nasalizado, un fonema E nasalizado, una I nasalizada, una E glotalizada, ¿no? Entonces, esos fonemas ya los voy a convertir yo cuando yo ya esté trabajando con el análisis y la descripción. Pero eso va a ser mucho más adelante que empecemos a describir los sonidos y ustedes empiecen a reconocerlos, ¿no? Toda la fonología tiene que ver más con esta cuestión del significado, ¿no? Y después, pues, el principio de toda descripción fonológica consiste en describir las oposiciones fónicas. Un ejemplo fue, ahorita lo que les puse, lo que les dije, poner dos oposiciones fónicas, por ejemplo, es P, peso con beso. Ahí lo que puse en oposición, de forma muy natural, la P con la B. O sea, el sonido B con el sonido P me dan una oposición fónica, ¿no? Y entonces yo voy a reconocer dos sonidos diferentes y que no son el mismo, ¿no? Hay cosas que van a tener características fonéticas similares, pero hay cosas que no cumplen con esas características, que la vamos a describir más adelante cuando empecemos a describir los sonidos desde la cuestión fonética, ¿sale? Entonces, esa es una forma para acercarse a una descripción fonológica, ¿no? Y así eso nos sirve para diferenciar las significaciones. En este caso, a mí me significa la P una cosa y la B me significa otra cosa, ¿no? Y así empezamos a hacer un análisis y empezamos a hacer el inventario fonético de nuestra lengua, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en todas las lenguas que podemos empezar a describir, ¿no? Se hacen análisis de ese tipo para poder empezar a describir y hacer inventarios fonéticos de las lenguas, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en la unidad 2, empezar a buscar pues los sonidos que hay. Lamentablemente no podemos tener como este repertorio de registro
de audio de los sonidos de las lenguas, porque pues estamos en pandemia y estaría genial, pues, por ejemplo, registrar y grabar los sonidos del otomí, los sonidos del mazateco, los sonidos del mixteco, los sonidos del zapoteco, los sonidos del Inguigua, ¿no? Los sonidos del náhuatl, ¿no? Vamos a hacer algunos ejercicios con lo que tengamos a la mano, pero no podemos describir otros sonidos que no los tenemos a la mano y además mucho menos en esta pandemia que es imposible, ¿no? Y pues entonces ya podemos empezar a describir que un fonema, o sea, un fonema es la unidad lingüística abstracta que tiene como en cada caso una realización concreta, ¿no? Y esto va a estar determinada por la variación de la producción del habla, ¿no? Pero vean, es una unidad lingüística abstracta. O sea, es abstracta porque nosotros le damos ese significado cognitivo significativo dentro de nuestro repertorio de habla y ya cuando es parte de nuestra realidad de habla, ¿no? Y eso lo vamos aprendiendo los fonemas desde que estamos chiquitos, ¿no? O sea, y de hecho lo acabamos de ir perfeccionando y lo vamos como retroalimentando de nuestra formación escolar, ¿no? Pero nuestros papás siempre nos enseñan a decir palabras y es lo que nos están enseñando, de cierta manera inconscientemente nos están enseñando fonemas de una realidad, o sea, de realidad concreta, que en este caso sería el habla del español. Pero es lo mismo cuando pasa alguien que le está enseñando a su niñito lengua inguigua o lengua zapoteca o lengua mixteca, si la mamá le está hablando todo el tiempo y le está emitiendo sonidos propios del mixteco, del zapoteco, del inguigua, el niño va a empezar a reconocer esos fonemas y bueno, él no va a decir que son fonemas y dice, hoy aprendí el fonema caglotalizado, ¿no? O sea, no, él inconscientemente va a ir asimilando esa información y por eso nosotros ahorita como forma de análisis de la fonética y de la fonología, podemos decir que el fonema es una unidad lingüística abstracta, ¿no? Y la codificamos dentro de nuestros propios mensajes, o sea, en lo que estamos hablando, estamos produciendo, y por ejemplo, alguien que habla un otomí con otro otomí, y empiezan a comunicarse, están reconociendo fonemas dentro de sus propios repertorios cognitivos, ¿no? De habla, ¿no? Entonces están hablando a través de estas unidades lingüísticas abstractas, están reconociendo y pueden comunicar. Pero, por ejemplo, ponen a alguien que tiene fonemas del español y tienen fonemas del otomí y los ponen a hablar, pues nunca van a tener una comunicación porque no reconocen los fonemas. Los fonemas deben ser parte de una realidad tanto social, cultural y parte del habla y de la lengua, ¿no? Entonces, eh, eso es parte de un fonema, por eso es tan abstracto, ¿no? Y pues los fonemas nos percibe clasificar elementos que percibimos invariantes restringiendo al alcance de la variación. La variación la podemos observar más en términos fonéticos, ¿no? Luego les voy a poner ejemplos de cómo podemos observar variación fonética. Este es el libro donde saqué esta información, se llama Principios de Fonología, de Tulbescoy. Hay un libro que está en inglés, pero acaban de publicar como la actualización de este libro en el año pasado, creo. Lo publicó el Colegio de México, lo publicó en español y con algunos artículos más, ¿no? Entonces está bonito, pero está en físico, no está no sé si está en línea, pero lo pueden